primero que nosotros debemos reconocer como padres es que cuando un niño tiene negativa de ir a la escuela, puede ser porque el niño en la etapa temprana está padeciendo de miedos. Hay algo que quiero destacar. La negatividad de ir a la escuela no es algo que ocurre exclusivamente en la etapa inicial, en la etapa temprana, en el pre-kinder o educación inicial, como quieran llamarlo, dependiendo del país donde nos encontramos. Esto es algo que ocurre en las distintas etapas del desarrollo de un niño, pero principalmente se manifiesta en la etapa temprana, donde los niños sobre todo tienen un tipo de apego emocional al hogar, al grupo familiar. Y esta negativa de ir a la escuela simplemente es miedo a veces irracional, que se desencadena por lo que es el rompimiento de esa parte afectiva, sobre todo con la madre, cuando la madre ha pasado mucho tiempo con el niño presente en todo lo que es esta primera etapa. Esto, por supuesto, también es una forma de que el niño manifiesta un disgusto a ese cambio en su vida, a ese cambio de su realidad, sobre todo en aquellos niños que no han sido preparados previamente. El niño, por supuesto, se niega por completo a salir de casa. El niño también puede tener reacciones como berrinches o pataletas e incluso puede llegar a quejarse de dolencias físicas como dolores de cabeza, dolores de garganta, de estómago. Pueden haber muchas reacciones a nivel físico antes de ir a la escuela. Esto casi siempre va a pasar o la noche anterior o la mañana siguiente. Hay un estado de ansiedad que está allí en el niño durante ese proceso inicial. Pero ese estado de ansiedad se comienza a manifestar en el mismo momento en que ya el niño conoce lo que es la escuela. A veces los padres no nos damos cuenta, pero hay ciertas acciones que tenemos, sobre todo aquellos padres que son primerizos, acciones que van muy relacionadas a el mantener al niño tan pegado a nosotros que no le permitimos aprender a socializar con otras personas, a entender que hay otros ambientes donde ellos van a estar seguros igualmente, y uno de estos ambientes, por supuesto, es la escuela. Hay otros niños que, como conducta de negatividad ante ir a la escuela, pueden también tener otras reacciones un poco más creativas, como por ejemplo el esconderse. He tenido casos de niños que se esconden de tal manera que los padres llegan a asustarse porque no los encuentran, no saben en qué lugar se pueden esconder los niños, y estas conductas pues se hacen repetitivas. Hay otros que también dentro de su creatividad le botan las llaves del carro a los padres, esconden las llaves del carro, algunos hacen, por ejemplo, se botan cosas a propósito dentro de la ropa o hacen que la madre también derrame cosas en su ropa. Todo esto lo hacen con la intención de que no los lleven a la escuela. ¿Y por qué el niño hace esto? O sea, ¿por qué el niño se niega a ir a la escuela? Pues bien, en la mayoría de los casos los niños se niegan a ir a la escuela porque primeramente no han tenido una preparación en el proceso de separación. Los padres no los han preparado para ese proceso normal que es el hecho de separarse de la familia, y sobre todo separarse sintiéndose seguros, sintiéndose que el padre va a estar allí. También es importante destacar que hay muchos padres que sobreprotegen a sus hijos y que esto no los ayuda a tener reacciones sanas ante la ausencia de los padres. Sé de casos donde hay niños que no han aprendido ni siquiera a convivir con otros tipos de cosas, con otros familiares o con otras personas. Incluso cuando vamos a los parques, está correcto y adecuado que los padres jueguen con los niños, que interactúen con los niños, pero los niños tienen que aprender a desarrollarse ellos mismos, tienen que aprender a socializar, y los niños necesitan trepar,
necesitan caerse, necesitan saltar, necesitan tocar, necesitan probar, y uno como padre debe estar atento, mas no debe estar encima de ellos. Y esta es una conducta que se hace cada día más repetitiva en este proceso de proteger a los niños, y ciertamente con todas las cosas que hoy en día pasan de secuestros y cosas que, bueno, todos ustedes las saben porque las vemos a diario a través de los medios de comunicación. Hay que estar atentos, pero también hay que permitirle al niño en los espacios seguros que el niño pueda aprender su sentido de independencia y pueda fortalecer ese sentido de independencia, que a la larga fortalece su seguridad, y al fortalecer su seguridad, por supuesto, que va a ayudarlo a enfrentar situaciones como lo es el primer día o la primera semana o el primer mes de escuela. Aunque esta actitud no es muy frecuente en los hermanos, o sea, en segundos o terceros hijos, sí es siempre frecuente en los hijos primerizos. Casi siempre las familias, cuando nace el primer hijo y el primer hijo, entra a la escuela, es allí donde se genera este patrón, donde se genera esta angustia en el padre, porque no solamente es una angustia en el niño, también es un miedo en el padre. Y los padres, sin darnos cuenta, muchas veces manifestamos este miedo de forma previa, por mucho tiempo, desde el mismo momento en que ya vemos acercarse la hora, el proceso de inscripción se hace traumático. Conozco de madres que lloran literalmente con sus hijos, ellas lloran más que los niños a irse a la escuela, y hay un sentido de apego que el niño siente y que esto va a influenciar en ese proceso natural que es de desprendimiento. También tenemos que darnos cuenta que a todos los niños les gusta sentirse confortables, amados, mimados, y que, bueno, evidentemente mamá y papá o los familiares cercanos son los que brindan esto. Pero también hay que enseñarle a los niños que ellos tienen que aprender en otros lugares donde es parte de la vida, ellos tienen que aprender que van a recibir otros tipos de afectos, que a lo mejor no son los mismos que reciben en casa, pero sí son otros tipos de atenciones que son necesarias para ellos en su proceso de desarrollo. Y esto principalmente es algo que brindan los maestros en las etapas tempranas. No digo que todos, pero sí la gran mayoría. De hecho, si ustedes se dan cuenta, todo lo que son los kinder, todas las instalaciones, los daycare, esos lugares se supone que están condicionados para crear ese ambiente similar o parecido, mejorando lo que es el hogar con la parte del aprendizaje, pero simulando eso y tratando sobre todo de mantener ese lazo de afecto con los niños. Esto es para fortalecer su proceso de desarrollo. Sé que hoy en día hay muchas maestras que no tienen esto, que son rudas con los niños, que hacen un trabajo realmente no por vocación, sino lo hacen por dinero, porque es algo que no les tocó de otra hacer. Y esto a veces genera traumas en los niños, agrava la situación y genera más rechazo a la escuela, porque todo depende también del trato que el niño reciba de la persona adulta que está interactuando con él en su nuevo estilo de vida. Y aunque el niño esté acostumbrado pues a los mandatos o a ciertas cosas que los padres pongan a hacer en ellos, no es igual a la escuela. Los padres por lo general en las primeras etapas, antes de los 5 o 6 años, los padres tienden a hacerle todo a los niños, y no al punto de que conozco niños de 7 o 8 años que no saben picar con los cubiertos, que no saben tomar un vaso de agua de un vaso de cristal, que o sea, no desarrollan sus capacidades motrices por el miedo que los padres tienen de que ocurra algo. Y hay formas de generar este proceso de aprendizaje para que el niño adquiera habilidades, destrezas, no solamente motoras, sino también intelectuales, que van a ayudar al niño a socializar
en ese ambiente que llamamos escuela. Y aunque a todas las personas nos gusta la comodidad, porque todos sabemos que incluso a nosotros los adultos nos gusta la comodidad, también existe un aprendizaje cuando nos sentimos incómodos ante una situación. Pero si los padres no sabemos manejar ese proceso que nos ocasiona a nosotros principalmente, ¿cómo vamos a poder ayudar al niño a trabajar con su estrés, a trabajar con su angustia, a trabajar con lo desconocido? Porque realmente es un temor a aquello que no conoce. En la medida en que el niño comienza a interactuar, comienza a fraternizar con otros niños, a ver el proceso que va a vivir durante esas horas que pasa en la escuela, en esa misma medida el niño va a ir generando una adaptación a esas instalaciones, ese lugar e incluso a las personas con las cuales interactúa. Esta negativa en la primera etapa que estamos hablando, hasta los niños de etapa preescolar, se puede generar, como lo mencioné, con distintos tipos de conductas, pero también se puede generar porque los padres refuerzan esto. Mi amor, no quiero que, ¿por qué tienes que empezar la escuela? Me duele que te vayas a la escuela. Hay padres que su nivel de dependencia con los niños es mayor que el de los niños con ellos. Entonces, esto también es algo que tenemos que tener en consideración y preguntarnos como madre o como padre qué es lo que nosotros sentimos, cómo nosotros estamos manejando nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos con respecto a esta nueva etapa de nuestros hijos. Hay otro proceso que ocurre ya cuando los niños son un poquito más grandes, aproximadamente entre los 7 y los 10 años, también se genera la negativa de un niño ir a la escuela. Y es porque en esta etapa, principalmente los niños rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad que se ejerce en el ámbito escolar, rechazan el uniforme, rechazan las metodologías, las normas. Son niños que han tenido en la primera etapa problemas en su comportamiento, que tienen problemas con la autoridad, que han tenido procesos de rebeldía que ya no pasan de ser un trastorno de oposición normal, pasa a ser ya un problema realmente en su conducta, y esto hace que en esta etapa entonces se creen este tipo de problemas. Hay niños que en sus casas no son capaces ni de levantar el plato de la mesa donde comen, con 7 o más o menos unos 10 años, que es simplemente una acción normal que debe tener un niño o un miembro de una familia, y no lo hacen. Cuando llegan a la escuela, viene la maestra y les dice que tienen que levantar algún tipo de material o de actividad que hayan hecho, o limpiar o hacer cualquier cosa. Los niños responden de una forma agresiva, agreden a los maestros, no solamente verbal, sino también es una agresión física, aunque no es de golpe hacia el maestro, es un golpe en la mesa, una tirada de una patada. ¿Cuántas maestras no pasan por este tipo de situaciones? Y estos son niños que no tienen una regulación emocional y no saben manejar la frustración y no saben manejar sobre todo el mandato y la autoridad. No tienen eso del hogar, por lo cual lo manifiestan en la escuela. Esto hace que genere negativa a ir a la escuela. En esta etapa, la negatividad de ir a la escuela se hace un poquito más difícil de manejar con los padres, porque este proceso de agresividad se puede manifestar en casa. Entonces hay que evaluar cuál es realmente la situación que esté ocurriendo allí y tratar sobre todo de canalizarla, hablando con el niño, hablando con la maestra, hablando con el consejero, tratando de interactuar en grupo para poder determinar exactamente qué es lo que está pasando y por qué esto puede estar ocurriendo. También hay que tener en cuenta que si el niño ha sido un niño con una actitud positiva, una actitud buena, que nunca ha tenido problemas en ir a la escuela, y de repente el niño tuvo un cambio de que ahora no quiere ir a la escuela, ahí
hay que prestarle cuidado y atención a ese cambio, porque por lo general, cuando hay un comportamiento de este tipo, hay algo, siempre ha sucedido algo y es algo que el niño oculta. Entonces, aquí los padres deben ir a la escuela, buscar, indagar sobre esto que está ocurriendo, este cambio, porque se generó, porque no es normal que un niño que no ha tenido ningún tipo de negatividad de ir a la escuela o de interactuar con la escuela, de repente lo hace. Tiene que haber una cosa, nunca subestimen la negativa de un niño de ir a la escuela, sobre todo cuando el niño no es pequeño, cuando ya ha pasado una etapa, es decir, a partir del segundo grado. Todavía hasta el primer grado puede tener dentro de esa negatividad normal considerada, pero ya a partir del segundo grado, si esto ocurre, no es algo que vayan a subestimarlo, por favor. Préstenme atención porque hay muchas cosas pasando y es importante que nosotros también aprendamos a reconocer y a validar las emociones de nuestro hijo y entender que pueden estar pasando por un tipo de situación. En otro punto, ya con los niños un poquito más grandes, es decir, cuando los niños pasan de los 11 años, que ya entre los 12 y los 17 años, la negatividad de ir a la escuela principalmente es por dos razones. La primera, flojera, que se niegan a ir a la escuela por flojera, porque no quieren hacer las actividades, porque se sienten aburridos, porque no quieren lidiar con las obligaciones, las responsabilidades, en algunos momentos porque el hábito de vida que tienen en casa hoy con la tecnología, con el bombardeo visual que tienen los niños, están agotados mentalmente. Tienen deshábitos muy marcados en sus horas de sueño, en la comida, es decir, no hay una coherencia en todo lo que debe ser el hábito de vida normal para un niño que está en etapa escolar. Y sobre todo el uso de los electrónicos. Siempre les sugiero a los padres que limiten el uso de los electrónicos en la noche, por lo menos 2 horas antes de dormir. Ustedes pueden negociar con el niño, porque hay niños que tienen niveles de responsabilidad. Si un niño está sacando buenas notas, si un niño es obediente, si un niño tiene una conducta asertiva en la casa, ustedes pueden negociar el uso de los electrónicos, del celular, pueden negociarlo, pero tienen que siempre tener en cuenta que a corto o a largo plazo puede haber una afección en el niño a nivel, tanto en el aprendizaje como a nivel mental, porque ese bombardeo es muy dañino para nosotros, para nuestra salud, para nuestro cuerpo. Y es importante que aprendamos a tener control, no sea que vayamos sin darnos cuenta, a propiciar un efecto adictivo en nuestros hijos por no saber controlar las horas. Otra de las razones por las cuales los niños se niegan a ir a la escuela en etapas un poco más adultos es porque puede haber algún tipo de problema de salud o algún tipo de desequilibrio y a veces los padres no son tan observadores, sobre todo cuando el niño ya no es un niño, ya es un adolescente. Los padres tienden a minimizar cualquier tipo de situación. Ya para concluir este punto, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como padres cuando los niños no quieren ir a la escuela? Primeramente, tenemos que ser conscientes de lo que nosotros sentimos, porque si yo no tengo la capacidad de controlar mi propio proceso emocional con respecto a la actitud que pueda tener el niño, no lo voy a ayudar. Mi estrés se lo puedo pasar a él y el estrés del niño puede aumentar el mío, por lo cual es importante revisar primero cómo nosotros nos sentimos, cómo estamos actuando, qué es lo que estamos haciendo para que esa, digamos que, situación que se está presentando de inadaptabilidad del niño a la escuela pase fácilmente.
En la mayoría de los casos, este no es un problema que requiere de ayuda psicológica, a excepción, por supuesto, de conductas donde ya hay rebeldía, violencia, donde hay depresión, donde hay otras cosas. Pero en el tránsito normal, sobre todo en las primeras etapas, es algo que hay que trabajar con paciencia. Hay que llenarse de mucha paciencia, de mucha constancia, de mucha repetición de las bondades que tiene la escuela. Mostrarle al niño en el ambiente cosas que pueden ser atractivas para él. Recuerden que el niño no conoce a lo que se está enfrentando. Ustedes sí, pero el niño no. Entonces deben aprender como padres a mostrarle eso. Otra sugerencia que les brindo es involúcrense en las actividades de la escuela. Una de las cosas que baja muchísimo la presión en los niños son las mamás voluntarias, y compartir con ellos esas actividades, los paseos, el día de los reconocimientos de los maestros. O sea, hay tantas cosas que los padres pueden involucrarse en la escuela. Y sé que a veces el trabajo no nos los permite, pero en la medida de lo posible, o sea, cuando tenemos una buena organización, nosotros podemos tomar ese tiempo, planificar nuestro tiempo y estar presente en la vida de nuestros hijos a nivel escolar. Eso es algo bien importante.